Hola traders, lunes 17 de julio parece que los argumentos llegaron finalmente con los datos de inflación de Estados Unidos y eso ha vuelto a impulsar las bolsas americanas que siguen en tendencia alcista, mientras las bolsas europeas pues parece que se lo siguen pensando en una semana de transición. En cuanto a salida de noticias, esta semana no habrá grandes noticias relevantes, siendo las verdaderamente importantes las que salen la semana que viene, que va a ser probablemente la despedida y cierre en cuanto a salida de noticias importantes del verano, porque vendrá cargado de noticias importantes. Vendrán los PMIs adelantados, salida de tipos de la Fed, del BCE, del Banco Central Europeo, y de Japón. De eso hablaremos la semana que viene. Vamos a centrarnos en las noticias de esta semana, en los gráficos, en ver qué debemos esperar de las bolsas, de las materias primas, de las divisas, que hemos visto un giro brusco del dólar. Pero antes de continuar, si os gusta el vídeo, darle a me gusta y suscribíos y activad la campanita para que os avisen cada lunes cuando saco este vídeo de análisis semanal en el canal de IG. Vamos a comenzar con el calendario de noticias de la semana pasada, donde podemos ver que el lunes esos datos de inflación ya los comentamos, datos de inflación en China pues en fuerte desinflación, después de un periodo inflacionario potente como el que tuvieron con los cierres del COVID y demás. El martes salieron los datos del CIU, esa encuesta de sentimiento económico, encuesta de inversores y analistas institucionales, y bueno, lleva desde hace 2 meses entrando en zona de pesimismo y ese día también salió algo peor de lo deseado. Aquí vemos cómo va profundizando en zona de pesimismo. El miércoles tuvimos la salida de tipos en Nueva Zelanda. Plantean pausa, dejan de subir los tipos de interés, parece que de momento se quedan en el 5,50. Salieron los datos, la noticia más importante de esa semana, los datos de inflación en Estados Unidos. Bueno, fueron datos con una importante mejoría, ¿no? Me gustaría verlos mejor en esta página, en Truflation, que lo que hace es calcular la inflación casi en tiempo real, no tanto tiempo real, pero lo actualizan todos los días varias veces, y podemos ver cómo, según la metodología de Truflation, la inflación en Estados Unidos ahora mismo estaría en torno al 2,2% y la del Reino Unido estaría en torno al 11,5%, ¿no? Estas metodologías son interesantes verlas, difieren de la metodología, digamos, oficial, son más ágiles, reflejan algo mejor la realidad del impacto de los precios en las economías domésticas, y podemos ver, en esta página podemos ver pues eso, el impacto de food and beverage, como es el más importante probablemente, el de vivienda, cómo va corrigiendo rápidamente. Pero mostrando esto, lo que os quiero decir es que la inflación en Estados Unidos, pues bueno, tarde o temprano veremos. Aquí podemos ver que es un indicador adelantado de lo que luego hemos ido viendo en los datos que publicaba oficialmente Estados Unidos, ¿no? O sea que muy pronto vamos a ver, muy pronto vamos a ver la inflación de Estados Unidos en torno al 2%, que es el objetivo de la Fed, ¿no? Y esto nos lleva a pensar que es bastante probable que la semana que viene, en el anuncio de tipos de julio, la Fed plantee una pausa, ¿no? Y eso le lleva al resto de inversores y al resto de analistas del mercado a plantearse la misma hipótesis, ¿no? De que probablemente estamos ante el fin de la subida de tipos, y que, bueno, tendríamos ya mismo la pausa, tendríamos un giro en las carteras probablemente más hacia renta fija, más inversión en bonos, pero en cualquier caso pues traería optimismo, porque significaría que lo peor de la subida de tipos probablemente ya habría pasado, y bueno, probablemente eso es lo que está estimulando, luego lo veremos en los gráficos, probablemente es lo que está estimulando la subida de las bolsas americanas, ¿no? Esta semana, ¿de qué debemos estar? Bueno, el jueves de la semana pasada tuvimos, el PPI de Estados Unidos, que va en la misma línea que el dato de inflación de Estados Unidos, y como todos los jueves, salida de datos de desempleo, de solicitudes de desempleo en Estados Unidos, pues que parece que ha llegado a un tope, ¿no? Porque ya los últimos pues están más en proceso de caída las solicitudes de desempleo, lo cual lleva a muchos a
a mantener la hipótesis de optimismo, ¿no? De que esa posible recesión en Estados Unidos no termine de llegar o no llegue, o sea un aterrizaje bastante suave, ¿no? Porque el empleo se sigue manteniendo fuerte. El viernes, bueno, fue festivo en Francia. El jueves tuvimos también datos de PIB en el Reino Unido. Vámonos con los datos de esta semana, centrándonos. Comencemos con el lunes. Ha salido hace unas horas el dato del PIB en China. Muchos lo quieren ver como un dato negativo porque es peor del esperado. Se esperaba el 7% y ha sido algo más del 6%. Pero teniendo en cuenta que veníamos del 4% y que estamos viendo esta subida en los PIBs interanuales de China, a mí me parece un buen dato. Vemos aquí todo el proceso de caídas de PIB, este desajuste causado por el COVID, pero ahora parece que, bueno, podemos ver el PIB de nuevo en China. Evidentemente ya no va a estar en cifras de años anteriores porque es una economía más madura, pero ver un PIB del 6% pues no está nada mal, ¿no? Sin embargo, algunos analistas lo plantean como un escenario negativo de que podríamos ver a China bueno, con ciertas dificultades económicas, importantes dificultades económicas, a no mucho tardar, ¿no? También han salido las ventas minoristas en China, peor de lo esperado. Aquí las podemos ver, bastante peor de lo esperado. Teníamos el 12,7 el periodo anterior, 3,4 esperado y 3,1 el que finalmente salió. Martes, ventas minoristas en esta ocasión de Estados Unidos. Ojo porque otros meses ha provocado bastante volatilidad. Esta semana no hay muchos referentes de noticias. Quizá este sea uno de los más importantes para ir viendo si se produce alguna ralentización en el consumo de Estados Unidos provocado por esa subida de tipos de interés, ¿no? Por el momento parece que el consenso da un ligero repunte respecto al periodo anterior, pero cualquier desvío, cualquier sorpresa podría provocar volatilidad. Eso será el martes a las 2:30, así que precaución a las posiciones durante esa hora porque podría haber volatilidad. El miércoles, el IPC del Reino Unido en torno a las 8 de la mañana, muy negativo, en el sentido de que sigue por encima del 8%. Hemos visto en Truflation cómo estaba incluso en niveles superiores, en torno al 11,55%, y aquí con un cierto periodo de repunte, con lo cual parece que vamos a tener dificultades va a haber dificultades en el Reino Unido para ver controlada su inflación, ¿no? Le llevará tiempo. Eso va a provocar que probablemente sus tipos de interés se mantengan más altos durante más tiempo que Europa y que Estados Unidos, y eso probablemente está alimentando la tendencia alcista en el cable, en la libra dólar, como luego veremos en el gráfico, ¿no? Tendremos también el miércoles el IPC final en Europa. No se esperan, el dato final, no se esperan grandes cambios, 5,5%. Y en la misma línea de Estados Unidos de desinflación, ¿no? Parece ser que la desinflación está bastante controlada, que vamos dejando atrás el fantasma de la inflación, y eso probablemente traiga bastante optimismo, especialmente después del verano, ¿no? El jueves, como todos los jueves, solicitudes de desempleo en Estados Unidos, y como comentaba antes, todo parece indicar que, bueno, no se va a ir mucho más arriba y que por lo tanto el empleo va a seguir dando buenos datos en Estados Unidos. Vámonos con los gráficos, comenzando con los índices, empezando con el SP500 como es habitual, un SP500 que tras esos datos de, por una parte, inflación, pero por otra parte también datos de empleo de hace 2 viernes, vemos como a partir de entonces, ¡pum!, ha realizado este nuevo máximo y tenemos una clarísima tendencia alcista en el SP500 que, en mi opinión, va a durar hasta aproximadamente el 4.600, que sería la próxima parada importante del índice, porque coincide con una resistencia, con un punto, con un giro brusco que realizó en marzo del 2022, cuando estaba en fase correctiva. Lo más probable es que aquí pare durante algún tiempo el SP500. Además va a coincidir su llegada
o bien al 4.600 o a niveles inferiores con el inicio del mes de agosto, que suele ser normalmente, a veces hay excepciones, pero suele ser un mes en el que hay caída en los volúmenes y se paran algo los mercados, pero es verdad que algunos años hemos visto tendencias alcistas también en agosto, ¿no? Es un mes raro que nos podemos encontrar las dos cosas. De momento, tendencia alcista clara en el SP500, no da señales de parar. Es verdad que en las últimas horas o en el dato de cotización del viernes, pues bueno, nos ha provocado aquí una vela de rechazo. Creo que más bien pues, como toma de beneficios de las jornadas anteriores que como un rechazo todavía claro. Vamos a ver hoy cuando abra. Estamos grabando esto un poquito antes de las 11 de la mañana y todavía están muy parados los futuros americanos, pero cuando abra en torno a las 3:30 hora española veremos si retoma el hambre alcista, pero desde luego no planteo un escenario mucho más allá de una leve corrección y continuación de la tendencia. El Nasdaq pues muy similar, pero algo más avanzado porque lleva más tiempo en esa tendencia alcista. Lo paró algo esta resistencia de este giro en V, que yo creo que puede ocurrir, como digo, algo similar en el SP500, en ese máximo relativo que hemos marcado en el 4.600 aproximadamente, en esta zona de aquí. Pero debemos seguir esperando tendencia alcista en el Nasdaq, por lo menos hasta el 16.000, que coincide con este nivel de aquí, que a lo mejor lo para algo, ¿no? Es probable que lo pare algo. El Russell podemos decir que ya está en tendencia alcista, con una resistencia importante, muy importante, en torno a 2000, que también probablemente lo pare algo, pero todavía le queda algo de potencial alcista. Vámonos con Europa, comenzando con el DAX alemán, donde podemos ver, bueno, ese tanteo a mínimos, esa vuelta en V brusca y ese entorno de rango que de momento se va a mantener. Creo que le faltan argumentos todavía, le falta llegada de noticias fundamentales más optimistas antes de romper estos máximos. Tendríamos que ver unos PMIs que giran o unas declaraciones por parte del Banco Central Europeo de que se paran las subidas de tipos. Algo de ese estilo probablemente impulsara el DAX a romper ese máximo, pero mientras tanto debemos ser prudentes y pensar que lo más probable es que se mantenga esa situación de rango. El FTSE, por su parte, sigue en esta fase correctiva, en esta fase de caídas de tendencia bajista de medio plazo. Lo paró este soporte, vemos este giro que ha realizado en el soporte, pero la hipótesis bajista sigue su camino, sigue en curso, sigue vigente y creo que podría haber una nueva visita pronto a ese nivel 7300. Vámonos con el IBEX, que tiene un aspecto técnico interesante porque le vemos esta pauta triangular donde el precio o la cotización o el índice ha ido comprimiéndose en torno a un vértice, una zona donde se comprime la volatilidad para probablemente explotar la volatilidad en algún momento y lo más probablemente es que fuera al alza, porque hay tendencia alcista en las principales bolsas y también porque es el lado plano de ese triángulo que suele ser el lugar por donde con más probabilidad suelen romper este tipo de figuras, ¿no? Sin embargo, todavía podría estar varias semanas aquí comprimido, incluso realizar un ataque a esa línea de tendencia alcista. En fin, creo que esto de aquí fue un testeo de liquidez de esta zona, una zona donde todavía hay muchas órdenes acumuladas, pero en algún momento lo más probable es que encontremos una explosión de volatilidad alcista que rompa este nivel. Vámonos con Japón, que después de toda esta tendencia alcista parece que ha entrado en una fase correctiva, está en fase de toma de beneficios, fase correctiva, fase de parada, que todavía va a durar algo más. Necesitamos ver algún tipo de figura que nos lleve a pensar que esta corrección ha finalizado. Mientras tanto, todavía puede profundizar algo más. China, bueno, tras esos datos de PIB, la bolsa ha caído algo, pero en un entorno de rango, de movimiento lateral, y es posible que visite a no mucho tardar de nuevo este soporte, ¿no? Sigue el aspecto bajista para la bolsa china. Vámonos con las divisas, donde hemos tenido en esta semana un movimiento muy interesante
que ha complicado bastante las cosas en el Forex, en el sentido que sí, ha sido un movimiento brusco, un giro brusco, con poca capacidad de predicción técnica, con poco aviso técnico en cuanto a análisis técnico se refiere, y es este giro brusco del dólar que ha llevado a perder valor en pocos días, a perder bastante valor, seguramente causado por esos datos positivos de inflación que llevan, como decía en mi introducción, que llevan al mercado a pensar que lo más probable es que haya una parada en la subida de tipos de interés por parte de la Fed, ¿no? Aquí tenemos este soporte que es probable que lo aguante algún tiempo, de hecho incluso llegó a rebotar ya en él. Pero bueno, estamos viendo ahora mismo el dólar yen que, como digo, este movimiento, este giro, este brusco movimiento, pues seguramente ha cazado a muchos que estaban apostando por esta tendencia alcista que venía siendo clara, ¿no? Esta es la razón por la cual hay que ir protegiendo las posiciones a medida que surfeamos o intentamos seguir una tendencia alcista, ¿no? Porque puede haber un evento inesperado que provoque pues ese cierre de ese final de tendencia alcista y bueno, que debemos aprovechar lo máximo posible, ¿no? Vámonos con el dólar index, donde vemos pues esa pérdida de valor del dólar americano que llevado al euro dólar, pues vemos que nos da este aspecto de tendencia alcista, pero que yo quiero ser prudente con este movimiento, porque creo que está más bien causado por esa devaluación temporal en el dólar que por una auténtica apreciación del euro. Por lo tanto, me lleva a pensar que esta tendencia alcista no debería continuar demasiado y que probablemente, igual que hemos estado un tiempo en rango aquí, probablemente nos encontremos un tiempo en rango en una zona, en un nivel superior, ¿no? Probablemente por ese diferencial de tipos de interés más favorable hacia el lado europeo que hacia el americano, pero no tanto por un diferencial claro de la evolución de sus economías, ¿no? Si nos vamos a la libra, vemos que aquí sí vemos una tendencia más clara, llevaba más tiempo realizando unos máximos. Aquí sí soy más optimista con el recorrido de esta tendencia alcista por ese diferencial de tipos de interés entre el Banco de Inglaterra y la Fed. Esos diferenciales en la inflación tan importantes, ¿no? Entonces, probablemente veamos aquí algo más de tendencia alcista todavía. Es verdad que en los últimos días se ha mostrado bastante... bueno, ha tenido esta subida parabólica, lo que me lleva a pensar que probablemente realice algún tipo de corrección, pero esta tendencia sí le veo más probabilidad de continuar, ¿no? El yen ya lo hemos analizado. Vámonos con el suizo, donde sí podemos ver una tendencia bajista, esa pérdida de valor relativo del dólar en los últimos días, a potente pérdida de valor, ha impulsado la tendencia bajista del franco suizo que lleva bastante tiempo, ¿no? En realidad lleva aproximadamente desde finales del 2022 cayendo. Vámonos con las criptos, con un Bitcoin bueno, que sigue en pausa, sigue en este movimiento lateral, a la espera probablemente de una explosión de volatilidad que le haga continuar la tendencia alcista que está acumulando. La dificultad de este tipo de movimientos es que esta cripto, el Bitcoin, a veces lo que hace es sigue cayendo en estas correcciones antes de realizar ese movimiento fuerte hacia arriba, ¿no? Así que, bueno, hay que manejarlo siempre con mucha precaución. Materias primas, para finalizar, podemos ver el crudo que ha tenido un cierto rebote, pero un rebote que a mí me hace desconfiar. Y me hace desconfiar porque coincide el rebote con una fuerte caída del dólar y sin embargo el crudo, a pesar de ello, apenas ha subido, ¿no? Fijaos cómo ha realizado incluso un camino de ida y vuelta, ¿no? Eso me lleva a pensar que lo más probable es que esto no sea una rotura de este nivel de resistencia. Tened en cuenta que todas las materias primas importantes cotizan en dólares y por lo tanto tiene una cierta tendencia natural a tener correlación inversa con el dólar. Dicho de otra manera, cuando el dólar pierde valor, aunque no gane valor relativo la materia prima, sí van a pedir más dólares por la materia prima, ¿no? Si vale menos el dólar, es lógico que el crudo de forma natural suba algo de valor. Lo mismo ocurre con el oro, incluso con más fuerza todavía, ¿no?
Entonces, creo que el escenario de movimiento lateral en niveles más bajos del crudo todavía se va a dar. Aún no veo un escenario de tendencia alcista en el en el crudo. Aún así lo vigilaremos por si se produce una rotura de estos máximos relativos, ¿no? Un aspecto así como el que estoy dibujando. Si nos vamos con el oro, pasa algo parecido a lo que ha ocurrido con el crudo. Fijaos cómo, a pesar de esa pérdida de valor del dólar, no estamos viendo un oro mucho más arriba, ¿no? Al contrario, vemos incluso que en los últimos días se ha parado algo, ¿no? Eso me lleva a pensar que no es el nacimiento de una estructura alcista, sino más bien es la continuación de toda esta corrección del oro que estamos viendo, ¿no? En el cobre, incluso con más claridad, podemos ver en el día de hoy una fuerte caída en la cotización del cobre, incluso con un dólar cayendo, ¿no? Cuando tendría que estar eso soportando esta caída del cobre, ¿no? Lo cual, pues eso me hace ser pesimista respecto a este movimiento, a este máximo relativo que ha realizado aquí el cobre, que no creo que sea la construcción de una estructura alcista, ¿no? Creo que todavía veremos algo más de corrección, incluso de un movimiento bajista en el cobre, pero aún así lo vigilaremos por si acaso. Solo es una hipótesis y lo vigilaremos porque si se construye un nuevo máximo, si se dibuja un nuevo máximo por encima de estos máximos, mi planteamiento de análisis cambiaría y empezaría a pensar en una estructura alcista en el cobre. Bien, esto ha sido todo para el análisis de esta semana, el 17 de julio. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, pulsad en me gusta y suscribíos y activar la campanita para que os avisen cada lunes cuando publicamos nuestro análisis aquí en el canal de IG. Semana que viene, como digo, que vendrá con bastantes noticias importantes y aquí estaremos el lunes para comentarlas. Un fuerte abrazo y feliz semana. Hasta luego.